tenemos a un gran profesional de vuelta, Víctor Pavón, abogado, economista, investigador, periodista, político. Y bueno, el tema es que hizo que lo acercáramos de vuelta aquí a Víctor Pavón, es lo que pasó ayer en el Senado. El Senado sepultó el proyecto de la educación, la propuesta de derogar el convenio con la Unión Europea ante reculada de un gran sector del Partido Colorado. O sea que, y bueno, entonces ahora dependemos directamente de la Unión Europea en el plano educativo, y cada año, con esas dádivas que nos otorga esta gente de Europa, vamos a manejar, o mejor dicho, ellos van a liderar y manejar nuestra educación. Así que hay muchos padres que pelearon por esto y que se ven muy afectados, y gran parte de la ciudadanía, ¿verdad? Porque conté que se sabía, no llegaron los votos necesarios, 30 tenían que ser los votos ayer en el Senado, y muchos que decían una cosa hacían lo contrario a la hora de la presión, digamos. Y no sé, el presidente, no sé qué pasa con el presidente, pero él dijo en su campaña que estaba en contra de esto, y ahora es presidente de la República y apoya lo de la Unión Europea. Así que, bueno, vamos a consultar con Víctor Pavón cómo analiza lo de ayer. ¿Qué tal, Víctor? Bienvenido. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Realmente muy bien. Por supuesto, afectado por lo que sucedió ayer, pero no hay que perder la esperanza. Y por sobre todas las cosas tenemos que darnos cuenta que los que hoy, o ayer mejor dicho, traicionaron al pueblo paraguayo, especialmente a las miles de familias, tienen que tener una respuesta. Y la respuesta es que no nos vamos a olvidar, en primer lugar, no solamente de lo que hizo el Senado, sino que el propio presidente de la República, pero también de los opositores, entre comillas. Se traicionó a la ciudadanía. Pero por supuesto, porque durante la campaña electoral se hablaba, ¿verdad? Y habló el presidente de la República y algunos senadores acerca de defender precisamente el concepto de la familia, de una educación basada en valores. Pero eso no se llevó a cabo, y ayer obviamente lo que tuvimos es sencillamente lo que se llama la gota que colmó el vaso. Ahora, el problema de fondo aquí, Bruno, no es tanto lo que sucedió en sí mismo, sino que nuevamente acá hay lo que nosotros podemos notar dentro de la filosofía política, una disociación muy profunda entre lo que el pueblo realmente quiere hacer y desea y sus representantes. Disociación. Hoy, una disociación. Ellos ya no nos representan. Bueno, yo he dicho en varias ocasiones que a mí personalmente ningún senador y diputado y el presidente de la República a mí no me representan. No representan porque, en primer lugar, ellos están permanentemente con el deseo de seguir violando nuestros derechos a la vida, a la libertad y la propiedad. Y esto que pasó ayer con la intención de derogar la ley 6.659, que fue aprobada en el año 2020, en plena época de la pandemia, y sin la debida, por supuesto, atención y todo lo que significa la discusión, es sencillamente un hito más de la vergüenza que nosotros tenemos que expresar. Una mancha más al tigre. Una gran forma de menoscabo y de burla que han tenido los representantes, entre comillas, del pueblo. Porque ellos no han representado al pueblo. Yo recuerdo, te estaba comentando fuera del micrófono, que hubo una marcha en la que asistimos y allí estuvimos más de 50,000 personas, número uno. Y hay muchas otras personas. Este año fue, ¿verdad? Este año. El año pasado. El año pasado. Después se hicieron otras marchas, se hicieron otros encuentros. Y hay muchas personas meritorias que luego trabajaron incluso en la intención de modificar, digamos, ese documento. Pero desde que terminaron las elecciones y de luego ahora asume el nuevo gobierno,
el Poder Ejecutivo y obviamente también el Senado, empezó a enturbiarse la cuestión. ¿Por qué? Porque se habló de una adenda, se habló de hacer algunas modificaciones, cuando que en realidad sabemos a través del derecho internacional se tuvo que derogar eso. Se tenía que derogar en primer lugar y remitir inmediatamente los resultados de esa derogación expresa del pueblo paraguayo en diputados y en senadores, para que así en la Cancillería pueda expresar lo que se llama la denuncia por revocatoria de los actos que ahí estaban contradiciendo directamente la Constitución Nacional. Eso se debió haber hecho ya desde un inicio. Pero cuando se hablaba de la adenda, obviamente las aguas estaban ya enturbiadas. Y lo que vimos es sencillamente una cuestión, como te había dicho, donde la gota colmó el vaso. Pero por eso te vuelvo a decir, Bruno, acá nosotros, el pueblo paraguayo, la gente común de la calle, las familias, deben entender que hoy en día ya no tenemos nadie que nos representa. Pero no me refiero solamente a lo que pasó en senador y al presidente. Tenemos que tomar en cuenta hoy a los llamados opositores. También. A la gente, mucha gente del PLRA, que está destruyendo lamentablemente ese gran partido, el Partido Liberal, y que lamentablemente lo que le están poniendo es una daga en la espalda de la gente. Qué increíble. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando, Bruno? Nosotros estamos en una situación de disociación, de alejamiento de los intereses de la gente. Yo no estoy diciendo que, por supuesto, se tenga que hacer todo a tambor batiente, pero se les puso los documentos, se establecieron las medidas, se les dio lo que se llama ahora una guía metodológica para llegar a hacer la derogación y la denuncia vía Cancillería ante la Unión Europea. Bueno, ahí hay que respetar nuestra Constitución también. Y por supuesto que hay que esa respetar la carta Constitución. abierta de Montero Tirado expresaba perfectamente cuáles son los... Mira, los hay mucha puntos... gente que colaboró e hizo mucho, desde luego, y que estaban dadas todos estos cuestionamientos en base a la razón. Pero yo vuelvo al tema de fondo, que es una cuestión de filosofía política que los paraguayos tenemos que entender. El problema de fondo está en que cada vez más el poder político está alejado de los intereses de la gente. Entonces, cuando nosotros vemos que no se deroga una ley que va directamente contra el futuro de los niños, ¿verdad?, que viola los principios de la Constitución, y que de luego lo único que quieren es perpetuarse esta ONG para seguir viviendo a costa, lamentablemente, de los propios contribuyentes europeos, porque claro, si se hiciera un análisis de lo que está pasando en Europa, te vas a dar cuenta que también sucede algo similar. Allí el europeo común siente que el Parlamento Europeo ya no es un parlamento que defienda sus intereses. El entramado de corrupción, de impuestos, regulaciones que hoy tiene Europa, y que lo está lamentablemente haciendo caer en la falta precisamente de coherencia en los valores de Occidente, es sencillamente un reflejo de una decadencia no solamente financiera, sino también de una decadencia moral. Y acá en el Paraguay lo que tenemos es eso. No existe partido alguno que realmente represente los anales y sobre todo de lo que significa la Constitución de la libertad. Entonces la gente se burla. Algunos hablan, por ejemplo, de la ventana de Overton, hablando de una persiana. Otros hablan de que no se debió haber perdido tiempo en este tema. ¿Cómo no se va a perder tiempo? Y al final y al cabo, ¿cómo no se va a utilizar el tiempo en un tema trascendental? Desde luego que tenemos que señalar, porque ya aprobaron la ley del carbono, que lo que va a hacer es afectar a la producción agropecuaria en Paraguay. Ahora se aprueba esta cuestión de o se deja intacto esta ley que se llama de transformación educativa. ¿Y qué se viene después? Lo que se viene después es una serie de medidas para incrementar el endeudamiento. Le quieren dar un superpoder que de luego ya tiene al superministerio, digamos, de Economía, y de esa manera todo el sistema político y económico del Paraguay va a quedar cooptado por un poder ejecutivo cada vez más fuerza, a la usanza de 1940, pero en complicidad con el Congreso. Y cuando hablo de complicidad en el Congreso, no me refiero solamente a los cartistas, o no me refiero solamente al Grupo de Honor Colorado, me refiero a los que dicen allí en el Congreso ser opositores. Ellos ignorando, burlándose del pueblo,
diciendo que esto es una cuestión de nimiedad, que no debieron luego ustedes hacerle caso al Partido Colorado. Pero ese no era el tema de fondo. El tema de fondo es, usted está de acuerdo en defender a la familia, usted está de acuerdo en defender realmente lo que se llama la Constitución, el matrimonio entre hombre y mujer. ¿No está usted de acuerdo en defender lo que se llama la onda LGTB o toda esa tendencia que hoy se viene? Ese era el tema de fondo. Pero ¿qué se hizo acá? A través de una prensa, lamentablemente, que hizo todo para que los que realmente estaban a favor de la familia y del pueblo paraguayo fueran burlados también. Porque yo quiero felicitarle a los 10 senadores que realmente hicieron todo lo posible para que esto no ocurra, pero estaban en absoluta minoría, claro, porque ya el grupo político al cual los padres de familia confiaban se había disgregado. Bueno, estas imágenes, muchas de las que están siendo proyectadas, sucedieron ayer frente a el Congreso, ahí en la plaza, en las plazas grandes. Esa es la cantidad de gente que hubo ayer protestando por todo esto que al final de cuentas, bueno, se aprobó, digamos, es un proyecto que el Senado sepulta, ese famoso proyecto para derogar el convenio con la Unión Europea. ¿Y qué queda a partir de ahora? ¿Cómo se va a obrar en consecuencia, digamos, en el aspecto del Ministerio de Educación? ¿Cómo se va a hacer a partir de ahora, digamos? ¿Tienen ya las puertas abiertas, el camino llano, despejado? Ellos van a imponer a través de sus materiales todo lo que consideren por parte de lo que le indique la Unión Europea. ¿Cómo viene la mano a partir de ahora? Bueno, en primer lugar, Bruno, acá lo que se hizo fue tender una alfombra roja a todo el movimiento progresista de nivel mundial que trata de destruir de luego los valores de Occidente, que en Paraguay serían los valores de la familia, todo lo que significa los valores que hacen a nuestras tradiciones, a nuestra historia. Esto es un punto importante. Pero todavía más grave es que quedó allanado el camino para que el Ministerio de Educación de esta manera pueda impulsar programas directamente en contra de todo lo que significa la defensa de la familia, de los principios y valores. Entonces, cuando nosotros hablamos de la defensa de la familia, de los principios y valores, lo que estamos diciendo es que este tema de considerar que la ideología de género es una forma finalmente de destruir a la familia y al niño, es algo ya comprobado en otros países. Y es cierto, en el Paraguay tenemos la defensa de nuestra Constitución, pero estos documentos, como el que obviamente hoy ya quedó totalmente ya aprobado y no hay forma de evitar. Ya no se puede revertir. Ya no se puede revertir. Entonces lo que tenemos es que nosotros, el pueblo paraguayo, nosotros y los que de alguna manera todavía creemos en lo que se denomina, ¿verdad?, la defensa irrestricta del Paraguay, de la patria y todo lo que significa nuestras tradiciones y nuestras costumbres, tenemos que tener un grupo político que realmente represente esas aspiraciones, porque ese es el problema. ¿Y cuál es el grupo político que nos puede representar? Yo creo que ahora mismo hay un partido que se llama el Partido Libertad y República, es muy nuevo, es muy pequeño ciertamente, y es una alternativa. Podrán haber otros, desde luego, yo creo que sí, desde luego pueden haber otros, pero ahora mismo existe una sola posibilidad. Esto que ayer se derogó, digamos, o se sepultó, qué sé yo, no sé qué término utilizar, ¿ya no se puede revertir o cuándo se podría revertir en todo caso? No, ya no se puede revertir. De hecho, el proyecto, la ley en sí o los recursos ya están siendo todos utilizados. O sea, se va a tener que firmar otro convenio más para volver de alguna manera a aceptar. Pero ahí pues viene el tema. ¿Por qué? ¿Seguirán las ONG? Pero por supuesto, las ONG van a seguir alimentándose. Y se multiplicarán inclusive. Pero por supuesto, porque acá hay muchos intereses en dinero. O sea, ganó Luis Ramírez. Y mira, ganaron todas aquellas personas que están en Juntos por la Educación y en todas las ONGs, que son los que realmente dirigen la educación en el Paraguay. Porque el problema de fondo... Federico Mora también ganó. Y todos ellos. El problema de fondo, Bruno, está en que la educación no puede estar en manos del Estado.
En manos del Estado, así como está ocurriendo ahora, se prueba que precisamente las sumas de dinero que vienen a través de la UE, de más de 80 millones de euros en este caso, es alimentado finalmente para que gente que no quiere finalmente que haya una educación de verdad, una educación liberadora, siga de alguna manera con una educación como la que tenemos. El problema es el Estado metido ahí. Ese es el tema de fondo. Y entonces, el Estado está en todos lados. Claro. Por eso que el tema de fondo aquí no es solamente esa disociación que te había dicho entre el pueblo y el poder político, es un tema de filosofía política, pero también es un tema de reforma. Mientras el gobierno sigue avanzando con la ley del carbono, con este tema de la ley de la educación, de la transformación educativa, con seguir dándole cada vez más poder al Ministerio de Economía, con aumentar el endeudamiento, y después van a venir otros tipos de leyes, y no hay ninguna reforma de fondo. La cuestión es que el Paraguay está perdiendo esas oportunidades que habíamos hablado en el programa anterior. En consecuencia, hoy el presidente de la República está entrando en esa arena movediza que lo está haciendo perder credibilidad. Y la credibilidad, cuando se pierde, Bruno, es difícil de rescatarla. Porque el señor Santiago Peña debió haber dicho: señores, yo creo que está pasando esto, probablemente no vamos a tener los resultados en el Senado, pero yo les vuelvo a decir, yo como presidente de la República deseo que esto se derogue y voy a remitir inmediatamente vía Cancillería a la Unión Europea los antecedentes del caso para que este documento no forme parte de nuestro ordenamiento jurídico. Pero él no actuó de esa manera. No actuó. Y al no actuar de esa manera, en primer lugar, eso demuestra que en realidad él está debilitado en el ejercicio del poder. Es decir, él tiene una característica de no ser y no tener independencia para tomar decisiones. Y número dos, hay que ser sinceros. Y vuelvo a decir, no solo el Partido Colorado, sino los partidos opositores que están en el Congreso, especialmente en el Senado, no solamente le menospreciaron a la gente, a los padres de familia, sino que se burlaron de ellos. Porque uno puede no creer... Bruno, uno puede no creer en la ideología de género, uno puede no creer en la Agenda 2030, pero lo que no se puede hacer, como quedó constatado por los medios de prensa, la burla que le hicieron a los padres de familia en el orden de más de 50,000 personas que en un momento se reunieron ahí y que dijeron: señores, nosotros el pueblo o parte del pueblo le decimos que esto no está bien y les pedimos que revisen. ¿Cómo queda pero la no imagen, hicieron eso? ¿Cómo queda la imagen de Santiago Peña a partir de ayer? Y queda disminuida. Queda disminuida, y yo siento mucho eso, Bruno, porque yo quiero que el gobierno haga las reformas. Si el Paraguay no hace reforma en el sector eléctrico, si nosotros no hacemos reforma en la caja fiscal, si nosotros no hacemos la reforma en el sistema previsional de IPS... Estamos en un permanente status quo. Estamos en un permanente status quo que ya no es tanto status quo, sino que es un retroceso. Involución. Es una involución. Entonces, cuando hay retroceso y se sigue pensando nomás que nosotros vamos a crecer al 4 o 5%, como de hecho ciertamente este año va a suceder, Paraguay va a crecer al 4 o 5%, pero es absolutamente insuficiente. El Paraguay debe crecer al 7-8%. Y esto no es una cuestión para solamente para los técnicos. Si una persona hoy gana 2.600.000 o 2.700.000 como sueldo mínimo, yo le pregunto a la familia, al joven, al señor, ¿a usted le parece que ese monto de dinero que usted tiene es suficiente para poder vivir? Y la respuesta es no. Por supuesto. En consecuencia, lo que nosotros tenemos que elevar la calidad y cantidad del capital humano y el capital sobre todo en inversión. Nosotros necesitamos más inversiones, pero para hacer inversiones aquí en el Paraguay hay un obstáculo, y ese obstáculo es el Estado. En el sector eléctrico, como bien lo explican siempre los ingenieros Cristaldo y Javier Villate, ayer estuvo justamente Nelson, es muy claro. Se vuelve un obstáculo porque, a pesar de su declarada ineficiencia y corrupción, nosotros no podemos disponer de nuestra energía, y se sigue de una manera manteniendo una estructura que, en lugar de competir
Porque si ellos se creen realmente buenos, ¿por qué no compiten? Yo no estoy diciendo que se privatice la ANDE, que se compita nomás. Claro. Pero si no hay competencia, entonces el consumidor no puede decidir. Bueno, ayer en Senadores, dice Víctor Pavón, en connivencia con el Ejecutivo, se evitó la derogación de la ley de la transformación educativa. Esto prueba el desprecio a lo decidido en diputados, que derogó diputados. Derogó diputados. Ese es un buen punto, Bruno, que nosotros tenemos que olvidar. O sea, diputados derogó, pasó al Senado y ahí... el pueblo paraguayo se expresó en la Cámara de Diputados porque de acuerdo a nuestro ordenamiento positivo constitucional, los diputados responden a sus departamentos. Son los que están más cerca de la gente. Y vos te imaginas, el pueblo paraguayo a través de sus diputados, que son los que están más cerca, de manera directa, el pueblo derogaron por mayoría Claro. esa maléfica y nefasta ley. Y ahora los senadores, en connivencia con el Poder Ejecutivo y en complicidad con los pseudo opositores que tenemos en el Paraguay, y con mantuvieron, las ONGs, y de luego, y con las con ONGs, unas ONGs que siguen viviendo a costa del pueblo contribuyente europeo y traen acá su dinero para destruir finalmente a las familias y a los niños y a las niñas de este país. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay una sola respuesta contra esto, Bruno, que hay que señalarle y nosotros no tenemos que olvidarlo. No, hay muchas personas aquí, Bruno, te comento, que acá dicen, no se vayan a preocupar, esta gente se va a olvidar. El único que puede acá salir de salir y tener realmente una respuesta a todo el Partido Colorado. ¡Mentira! El Partido Colorado ya no es ninguna respuesta. No es respuesta. Y en consecuencia, lamentablemente, nosotros tenemos que tomar en cuenta los que creemos en la libertad, los que creemos en la república, los que creemos en nuestras tradiciones, tenemos que unirnos, especialmente para el 2025 y obviamente todavía más para el 2028. Bueno, es lamentable todo esto. El Senado cancela intento de derogar convenio con la Unión Europea, dice una portada periodística. Se acabó la mentira del Partido Colorado sobre acuerdo con la Unión Europea, dice otro medio, y todos más o menos coinciden. Y ahí que dice última hora, a ver cuál es la etapa de última hora en este caso, respecto al tema particular este. A ver, Estados Unidos. No, a ver si me podés poner eso allá en bueno, en fin, es muy lenta la cosa, pero vamos a seguir nomás. Todos los medios coinciden en que lo de ayer fue una burla a aquel grupo de personas que estuvieron como 50.000 personas en las calles en agosto del año pasado en contra de de lo que pretendía la Unión Europea, y ahora ganó la pulseada, ganó la batalla la Unión Europea, seguramente, no sé si aceitando a varios senadores, puede ser, no sé. Mientras tanto, Bruno, que siga nomás la festichola y el desprecio también del dinero de los contribuyentes asuncenos por lo que está pasando ahora en la municipalidad de Asunción, en la municipalidad de Lambaré, en todas las municipalidades tenemos un desprecio absoluto de los intereses ciudadanos. Entonces acá hay algo que no está bien. Si algo no está bien y nosotros sabemos que esto hay que cambiar, entonces? Y tenemos que nosotros unirnos, lo que creemos realmente en la libertad, lo que creemos realmente en un mejor Paraguay, un Paraguay posible, un Paraguay en progreso, tenemos que unirnos. Con esta gente ya no podemos hacer más nada. Ellos tienen que irse, ya no nos representan. Se probó ayer que no nos representan. Y por lo tanto, ¿acaso ellos son superiores? ¿Acaso ellos son seres celestiales? No, nosotros también podemos hacer y mejor que ellos. Muy bien, coincido contigo. Se derogó ayer la cuestión, esa posibilidad del convenio con la Unión Europea, digamos, con el avance de nuestra educación a través de nuestros modos, usos y costumbres acá, y ahora dependemos de la Unión Europea hasta para la educación y para todas las cosas que van a venir hasta a partir de ahora, porque
Y según acá Víctor Pavón, la imagen del presidente se está desgastando también. Totalmente. ¿Verdad? Lamentablemente la figura del presidente se desgasta y él tiene, yo creo que hasta febrero, marzo, abril del año que viene para iniciar el proceso de reforma. Pero ¿qué está pasando, Bruno? Su propio partido, su propio grupo político, al parecer no desea ninguna reforma. Porque yo no le veo a nadie hablar de reformas. No desea. Y no desea porque prefieren ellos mantener la nomenclatura, prefieren mantener, ¿verdad?, el estado dispensador de riquezas que hoy se tiene, que es un estado totalmente basado en lo que se llama la sociedad del privilegio. Entonces, ¿para qué yo voy a cambiar algo si vivo del privilegio? Entonces, y tampoco existe voces o propuestas concretas desde la oposición, entre comillas, oposición nuevamente, para cambiar este estado de cosas. Entonces la situación no es nada halagüeña, es claro oscuro. Es como decía Winston Churchill, se cierne una tormenta peligrosa contra el Paraguay. Y a mí eso me preocupa y tenemos que ocuparnos. Por eso yo les digo a las personas que podemos tener algunas diferencias sobre algunos temas, de luego, ¿verdad? Eso no, pero tenemos que unirnos en buscar una actividad y, pues, sobre todas las cosas, una acción política que signifique, en primer lugar, hagamos la reforma en el Paraguay y saquemos a los que nos han mentido, a los que se han burlado y, por sobre todas las cosas, a los que no quieren que haya un mejor país. Querido Bruno, dice un mensaje acá: mis respetos para usted y para el señor Víctor Pavón por tocar este tema tan importante para nuestra sociedad. Esto no puede quedar así. Nuestros niños y niñas necesitan que alcemos la voz. Saludos desde KQP, Mario Jiménez. Excelente el programa, como siempre, Bruno. Estoy expectante al especial de este sábado de Pet Shop Boys. Sí, vamos a tener a las 10 de la mañana. Me gustaría mucho escuchar el tema Go West. Bueno, así que le pasamos ahí a Marcelo Fernández para que tengan en cuenta esta petición de un oyente. Feliz jueves para vos, Bruno, y todo tu equipo, aquí viéndote desde Ñemby. Excelente entrevista, como siempre, importantísimas las declaraciones del señor Dumont y ahora del señor Pavón. Bueno, o sea que la gente está siguiéndonos, ¿sí?, y está atendiendo lo que se hace, y nosotros simplemente somos una gota en el desierto, ¿verdad? Pero tratamos de esclarecer cuestiones y pelear por lo que creemos que tiene que ser la bandera nuestra, como bien decía acá el doctor Pavón, de la unión, de la unidad, con el patriotismo de por medio y creer todavía con un poco de esperanza en nuestro país, ¿verdad? Porque si somos manejados remotamente desde Europa directamente en todo lo que hagamos, ¿por qué no? Vuelvo a sostener, vamos a empezar a hablar portugués nomás, a estudiar el portugués, a escribir el portugués, y que nos anexe Brasil directamente si no tenemos ya fuerza, ni ganas, ni qué sé yo, ni peleamos por ninguna de las causas. Entonces, ¿de qué nos sirve este desgaste al cohete? Conste que acá Víctor Pavón dice que la esperanza es lo último que se pierde. ¿Vos tenés todavía esperanza? Pero por supuesto, hay que insistir. Esta es una lucha importante, y yo creo que el liberalismo como idea universal, ¿verdad?, cuyo nombre viene en el año 1812, surge justamente contra la sociedad del privilegio. Surge contra aquellos que quieren seguir viviendo a costa de los demás. Por eso se hicieron las grandes revoluciones, ¿verdad? Por eso ese gran partido llamado Partido Liberal, desde luego, ¿verdad?, surgió en algún momento. Pero hoy ese partido está en una situación muy lamentable, porque ya no tiene pensadores y de luego no tiene representantes, sino que al contrario, lo que tiene es un grupo de personas que lamentablemente se sirven de ese partido.
Y obviamente nosotros tenemos que pensar en tomar en cuenta lo siguiente, Bruno. No tenemos que dejar que los energúmenos, los corruptos, los que se enriquecen con nuestro dinero, especialmente de la gente más pobre de este país, sigan en el poder. La única manera, desde luego, para evitar eso es que la gente se una. Eso pues decía el gran pensador Edmund Burke, ¿verdad? Para que triunfe el mal, los buenos no tienen que hacer nada. A lo que yo diría, los buenos o lo que pensamos de una manera diferente, no tenemos que unirnos. Al contrario, nosotros tenemos que unirnos. Unirnos en pos de un objetivo. Y el objetivo es tener un programa básico de libertad. Reformas, patria, libertad, propiedad privada y familia. Esa tiene que ser la consigna. Pero si nosotros seguimos divididos en nimiedades, donde uno habla del otro habla por tal cosa, apelando a la falacia ad hominem, sin tomar en cuenta las ideas, pues lo que vamos a tener es sencillamente lo mismo de siempre. Esta es una oportunidad más que tenemos. ¿Y qué se perdió? Y se perdió. Nosotros hicimos parar en su momento, y tengo que ser sincero también para que la gente sepa, el acuerdo de Escazú. El acuerdo de Escazú, que era un documento contrario a los intereses del sector agropecuario, lo hicimos parar. De una u otra manera, nuestra influencia fue muy fuerte para ello. Pero esta vez no lo pudimos hacer porque lamentablemente no existe un grupo político que realmente pueda representarnos. Y esa es la verdad. Entonces, aquellos que vienen a decirnos, los perifoneros del pasado, que vienen a decir, no, esto se va a olvidar, van a volver todo a triunfar, a pensar que el Partido Colorado... No, ahora ya no más. Hay que saber que esto tiene que tener un costo. Y ellos no son los únicos que pueden levantar la bandera de la libertad y el buen gobierno. Nosotros podemos levantar la bandera de la libertad y el buen gobierno, porque los que estuvieron en el Congreso ayer, los opositores, no solamente menospreciaron al pueblo, sino que se burlaron. Por eso yo insisto en esto, Bruno. ¿Quiénes son los 10 senadores? Los 10 senadores. Está la lista, ¿verdad? Ahí hay que nombrarle a la senadora... Esta señora a Gustavo Leite es uno de ellos. Hay que felicitarle a Gustavo Leite. Sí. Gustavo Leite. Sí. Él realmente fue un digno representante y le felicito a Gustavo por su muy bien, Gustavo. Actuación. Muy bien, Gustavo. Y esta senadora Paredes, también de Cruzada Nacional. También, en este caso, ella estuvo actuando muy bien. La senadora Lizarela. Valiente también, ella también, y otros más, no estoy recordando los nombres, pero hubo un grupo de personas que realmente... ¿Katia González? ¿No? No, por supuesto, no. No. Bueno, Gustavo Leite, vamos a tratar de invitarlo de vuelta a ver si, cómo él, digamos, desde su óptica, a partir de ahora, ¿qué se puede hacer para esto? Ya no hay casos, ya no se puede revertir. No, ahora mismo no. Ahora mismo no. Por eso te digo, esto se va a volver a venir. ¿Qué quiere decir ahora mismo? ¿Y el año que viene? No, el año que viene va a venir otra donación. Otra donación. Claro, va a venir otra donación, pero van a incluir otros temas más. El tema pues es así funciona, Bruno, ¿verdad? Las avanzadas contra los países periféricos, contra los países que de alguna manera quieren tener autodeterminación y lo que se denomina hacer valer su soberanía, es permanentemente bombardeado por ideas y prácticas contrarias a la soberanía. Y ellos, ¿cómo hacen esto? Te donan dinero. El dinero donado, de luego, es importante. ¿Por qué? Porque no hay contraprestación de la otra parte para devolver el dinero. Pero una donación a cambio de que un país pierda su soberanía, a cambio de que un país empiece a destruir a la generación futura, no puede ser aceptado, aunque sean 500 millones y más de euros. Bueno, nosotros no nos podemos vender por dinero. El Paraguay nació libre e independiente el 14 y 15 de mayo de 1811. Y soberano, pero así como están las cosas... Bueno, aquellos senadores que aceptaron la ratificación de diputados, porque diputados rechazó esta historia, que después senadores ayer
la aceptó, digamos. Pero aquellos que ratificaron lo de diputados, los senadores, han sido, vamos a nombrar a estos 10 señores: Norma Beatriz Aquino, líder amarilla, Antonio Barrios, José Ledesma, Gustavo Leite, Carlos Núñez, José Oviedo, Yolanda Paredes, Lizarela Valiente, fue valiente acá Lizarela, y Rubén Velázquez de Ciudad del Este, este señor. Así mismo. Bueno, o sea, son los 10 senadores que no se doblegaron ante este masazo del Ejecutivo y del resto de los senadores a favor de la Unión Europea. ¿Es así? Totalmente. Y hay que felicitarlo y les expreso realmente mis felicitaciones a estos senadores porque realmente hicieron cumplir la Constitución Nacional. Y hicieron algo muy importante. Aún en minoría establecieron y dijeron no a esta cuestión, no a la transformación educativa, no a la destrucción finalmente de la familia y de nuestras tradiciones, porque esta es una avanzada, Bruno. La siguiente donación, acordate de mí, no es que quiera ser Nostradamus, la siguiente donación va a ser todavía mucho más de avanzada, va a ser mucho más progresista, va a ser mucho más woke, va a ser mucho más relativizante para destruir todavía más. Está la agenda climática. No, y le va a ser más fácil. Está la agenda de familia, está el tema tributario, claro, está el tema del endeudamiento. O sea, son 17 objetivos, ¿verdad?, que ellos tienen, que se llaman los famosos objetivos de desarrollo sostenible, que empiezan ellos de a poco a inyectar en el cuerpo jurídico de una nación. Cuando eso se llega a inyectar y ya permanezca de alguna manera en las normas de un país, ese país pierde absolutamente soberanía y se convierte en un apéndice, en un satélite de organismos internacionales, y en consecuencia el Paraguay ya no habrá de llamarse república. Qué lástima, porque podía haber revertido esta situación Santiago Peña. Pero por supuesto que pudo haberlo hecho. ¿Y qué pasa si revertía? ¿Cómo quedaría él? Pero él iba a quedar realmente como una persona defensora de los ideales de la independencia del Paraguay, pero por sobre todas las cosas iba a quedar como una persona coherente. ¿Y ahora? Y ahora queda contra el Paraguay y queda como una persona incoherente. Porque él durante la campaña electoral dijo al pueblo paraguayo que él iba a defender e iba a hacer lo posible para derogar. La derogación es posible jurídicamente, pero para ello había que hacer todo ese traspaso, ¿verdad?, jurídico, ese procedimiento que terminaba en Cancillería, y la Cancillería tenía que decirle no al embajador de la UE, sino que a la Unión Europea: señores, esto el pueblo paraguayo no va a aceptar. No tenemos problemas en recibir donaciones, pero las donaciones nosotros lo vamos a aceptar siempre y cuando no transgredan nuestra Constitución. Bueno, es una gran pena lo que pasó ayer, y cómo estamos nosotros y cómo vamos a pretender luchar contra aquellos países que nos están acogotando, que nos están poniendo trabas, palos en las ruedas, y evidentemente no queremos defendernos, o no nos interesa, o estamos aguardando seguramente algunos maletines, puede ser, ¿verdad? Y qué sé yo, y entonces todo sigue igual. Y esto de que vamos a estar mejor alguna vez nosotros. Así como estamos, vamos a estar peor. ¿Así? Vamos a estar peor. Porque con estos tipos de medidas que le desacreditan al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo no va a tener la fuerza necesaria para poder llevar a cabo las reformas económicas que nosotros necesitamos. Esas reformas, si no se hacen, el Paraguay va a perder una gran oportunidad y vamos a llegar a los tumbos al año 2028. Y de luego, nuevamente nos van a hacer surgir otros candidatos más, etcétera, etcétera, y la gente va de alguna manera a volver a votarlo. Ese error ya no tenemos que cometer. Nosotros estemos aquí en Paraguay o estemos en el extranjero por ave motivos, nosotros tenemos que proclamar, decir a la gente como un discipulado
porque esa es la misión realmente del discípulo que finalmente quiere un mejor país. El discipulado es decir a la gente, se puede vivir en primer lugar para defender nuestra nación, nuestras tradiciones, nuestra costumbre, porque el Paraguay es grande, el Paraguay es un país de héroes. Pero cuando un grupo de personas lo que hacen es precisamente destruir lo poco que nosotros hemos construido de 1989 a esta parte, entonces tenemos un problema. Son ellos los que tienen que irse, no nosotros. Nosotros estamos preparados para de alguna manera dar nuestro granito de arena para un mejor país. Porque ellos le mintieron y ellos ya fueron probados. Ellos realmente, con ellos no hay ninguna posibilidad de cambio. Entonces yo me dirijo a las familias paraguayas, al joven, a todos los trabajadores que siguen de alguna manera viviendo con esos escuálidos salarios, que esto que nosotros tenemos ahora tiene que ser modificado. Pero para modificar esto, nosotros tenemos ideas diferentes y también personas diferentes. ¿Quiere decir que vamos a estar mejor o no? Vamos a estar peor. ¿Sí? Como de hecho ya se está probando. ¿O acaso la seguridad es cada vez mejor? Ahí ya tomaron, el clan Rotela tomó la cárcel de Tacumbo. Los intendentes, Bruno, hacen y miran lo que está pasando con esta lluvia que vino nomás, como si fuera que ellos no son responsables de nada. Allí el intendente de Asunción va a volver a endeudarle todavía más a los contribuyentes asuncenos. Quiere decir que ya hay un problema sistémico en el Paraguay de esa disociación entre el elector ciudadano y su representante. Ya nadie nos representan, pero no porque la democracia constitucional sea mala, sino que porque los que llevan a cabo este sistema, desde luego ellos quieren que no haya democracia constitucional. Ellos lo que quieren es una nueva monarquía, y las nuevas monarquías no tienen que ser aceptadas. Las nuevas monarquías son contrarias a los intereses de la vida, la libertad y la propiedad. Bueno, muchísimas gracias, Víctor. Y hablando de Tacumbú, este penal recibe a 40 nuevos presos y el clan Rotela sigue con 20% de armas de guardias, según denuncia. ¿Qué decimos? Y ahí está, por eso te digo, cuando el Estado abdica del rol de la seguridad, quiere decir que el Estado ya no tiene razón de ser, Bruno. O sea, el Estado paraguayo, de hecho, es un gigante con pies de barro. Y un gigante con pies de barro no es capaz, obviamente, de proteger al ciudadano. Lo que tenemos es un alto grado de inseguridad. Y este alto grado de inseguridad, lamentablemente, un canto de sirena para el populismo. Acá lo único que falta es que venga alguien y prometa un gobierno fuerte de tipo dictatorial y la gente va a mirar probablemente con gusto eso. Y eso sería un grave error. Nosotros tenemos que ir por la libertad. Pero la libertad no es libertinaje, no es ser débil, es poner orden y hacer respetar los derechos de nuestros conciudadanos y sobre todo respetar al bolsillo de la gente. No puede ser que se siga robando al pueblo paraguayo como esta gente lo sigue haciendo. Y no me refiero solamente a robar dinero, sino que robar el sueño de las miles de familias, de los padres de familia, que esta gente ahora lamentablemente lo ha convertido en una pesadilla. Decime, y por último, ¿vos lo catalogás a Santiago Peña como a partir de hoy? Y lo catalogo como un presidente cada vez más débil, lamentablemente. ¿Sí? Débil. Claro. Débil. Lamentablemente es así. Se está debilitando, pero no porque nosotros... Pero recién comenzó. Y bueno, ese es otro tema. ¿Cómo es posible que en tan poco tiempo él se debilite? Yo le solicito al señor Santiago Peña que remita, que hable con el pueblo paraguayo y diga, señores, este es mi plan de reforma. Yo quiero que el pueblo paraguayo, el joven, el asalariado, el campesino, todos podamos tener mejores ingresos. Pero tenemos que hacer esto, señores. Y que remita al Congreso y que en todo caso el Congreso le devuelva su proyecto, le rechace su proyecto, pero que al menos él haga algo. No puede quedarse así sin hacer nada, sin proponer nada interesante. Bueno, lo invitamos a Santiago Peña desde aquí
estos estudios para él, este programa para él, como bien decía acá el doctor Pavón, que diga algo, que se exprese, porque hay mucha gente que tuvo muchas esperanzas en Santiago Peña, mucha gente, y me incluyo, pero ahora como que estamos, no sé, dudando de su actuar, y es penoso que en menos de 3 meses se vaya debilitando tan bruscamente, porque la imagen presidencial de un chico joven con tantas oportunidades, con tantos estudios encima, con tanta preparación, con tantas cosas que prometió, y al parecer está haciendo lo contrario en muchos términos, y especialmente en esto que sucedió ayer, ¿verdad? Y esto forma parte de la educación y del reencauce de un Paraguay nuevo en desarrollo supuestamente, pero si dependemos directamente de Europa, vamos a seguir luchando para que, vuelvo a insistir, empecemos a estudiar el portugués, me parece. Bueno, muchas gracias. Gracias, Bruno. Estamos en contacto.